que Dios pone en el corazón de cada uno de nosotros para alabar. Hágalo con palmas ahí en casa. Que 1000 años lejos de él, prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, alegraremos su corazón. En la casa de Dios, en la casa de Dios, que es nuestra casa. Alábenle al Señor. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón. La reflexión de esta mañana, la enseñanza de la palabra, lo que revela la palabra del Señor. Hoy miraremos lo que la Biblia revela. Y la Biblia es la palabra de Dios, y la Biblia revela a Dios mismo. La palabra de Dios es la revelación de nuestro Señor. Ese es el título de esta enseñanza, la revelación de la Biblia. ¿Qué revela? ¿Qué muestra? Por eso hay una pregunta: ¿qué revela la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios, como mínimo hoy, en esta mañana, miraremos que revela 3 cosas importantes. 3 cosas de Dios mismo. Una de ellas es que la palabra de Dios revela el carácter del Señor. La Biblia, la palabra de Dios, la Escritura revela el carácter de Dios. La palabra de Dios, es decir, la Biblia, exterioriza, muestra, evidencia lo que es Dios y su carácter, su ética, su ser.
Así como es Dios, así es su palabra. Y así como es su palabra, así es nuestro Dios. La palabra de Dios evidencia lo que Dios quiere mostrarnos. Una parte de esa es su carácter. Por eso, para poder conocer el carácter de Dios, tenemos que conocer su palabra. A través de su palabra, miramos que Dios es recto. El Salmo 33:4 es muy claro, porque la palabra dice así. Vaya usted conmigo, por favor. Salmos 33:4. Mire bien lo que dice este salmo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Pero es interesante esas primeras expresiones. Recta es la palabra de Jehová. Aquí la palabra recta indica algo correcto, algo derecho, sin desvío, algo justo. De ahí sale esa palabra yacer. Por eso lo importante de llegar a la palabra de Dios, para mirar su rectitud. No crea usted que la Biblia, que la palabra de Dios tiene algo torcido, algo desviado. No, Señor. La palabra de Dios es recta, porque Dios es correcto, Dios es justo, Dios es derecho. Pero no solo la palabra de Dios es recta, sino que la Escritura también muestra que Dios es puro. La palabra de Dios es pura. Salmo 119, 140. Mire lo interesante de este salmo. Dice: sumamente pura es tu palabra. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Una de las expresiones que recita aquí el poeta en el Salmo 119 para hablar de la Biblia o de la palabra de la Escritura es esta expresión: palabra pura. Y usa este bonito término, sumamente, a lo máximo. La palabra aquí pura es la palabra refinada, es la palabra libre de impurezas. Dios es puro, Dios es limpio. También podemos decir que la palabra de Dios es sumamente santa, apartada de error, apartada de daño, apartada de maldad. Porque Dios es así. Dios es puro, Dios es santo, y lo que Él habla, lo que Él dicta, lo que Él declara es palabra de pureza, es palabra de santidad. Por eso, si queremos conocer a Dios, necesitamos conocer su palabra. Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24 se nos dicta que debemos alabar como sabios en conocer a Dios. Debemos como creyentes conocer a nuestro Dios, y si eso tiene mérito de alabanza, que sea alabanza para conocer a Dios. Si conocemos que la palabra de Dios es pura, si conocemos que la palabra de Dios es recta, no es un conocimiento solamente técnico, no debe ser un conocimiento solamente académico. Solo conociendo a Dios podemos entonces nosotros también desarrollar un carácter justo y un carácter santo, porque la palabra que es recta, la palabra que es santa, llega, se implanta en nuestro corazón, se impregna en nuestra vida, y entonces domina nuestro ser. Y todo lo que pensemos, y todo lo que hablemos, y todo lo que actuemos debe ser regido por la palabra que es recta, palabra que es pura. Y así tendremos entonces mérito en alabar a nuestro Dios. Que la palabra revela el carácter de Dios, un carácter recto, un carácter puro. Y así como Dios es puro, y así como Dios es recto, así debemos vivir nosotros. Pero en segundo lugar, tenemos que aprender y recordar que la Biblia no solo muestra el carácter de Dios, su naturaleza, su ser, sino que la Biblia revela la voluntad de Dios para el ser humano, para el creyente, para la
creación. La Biblia revela la voluntad de Dios. Toda intención de Dios, todo deseo, toda voluntad se encuentra revelada en la palabra de Dios. La voluntad que Dios quiso revelar, el plan que Dios quiso que nosotros como creyentes sigamos, se encuentra trazado. El plan o la voluntad, el plan se encuentra trazado, la voluntad se encuentra trazada en la palabra del Señor. Y ya vimos cómo es su palabra. Y ya vimos cómo es su plan, recto y puro. No podemos vacilar más en hacer o no hacer su voluntad. Entonces podemos ver aquí algunas cosas en cuanto a la voluntad de Dios. Eso lo miramos en el Salmo 56. En el Salmo 56, versículos 4 y versículo 10, encontramos algo interesante. El 56:4 dice: en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacer el hombre? Y el versículo 10 dice: en Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. Necesitamos como creyentes alabar su palabra. Es nuestra necesidad. Dios desea que su pueblo le alabe. Alabe su verdadera palabra. Alabe su palabra justa. Alabe su palabra recta. Alabar con fuerza, con decisión firme. Cantarla, glorificarla, obedecerla. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento, por allá en Nehemías, cuando el pueblo no tenía relación con la palabra, la habían abandonado y en un momento oportuno se encuentran con la palabra y nadie quería abandonar la palabra. La estaban leyendo. Desde Nehemías 8 en adelante encontramos esa historia. La estaban leyendo en plaza pública y nadie quería separarse de oír la palabra. Pero no solamente necesitamos nosotros alabar su palabra, sino que también necesitamos guardar su palabra. Mire lo que dice el Salmo 119, 60. Salmos 119, 60. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Qué interesante. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Proteger con nuestro testimonio la palabra. Esto indica la idea de guardar la palabra. ¿Sabe que la idea de guardar la palabra es que con nuestro testimonio la palabra sea alabada, sea protegida? Permítame usar esa expresión. Cuando nosotros no damos un testimonio de honra al Señor, la palabra está siendo blasfemada, está siendo puesta por nada por aquellos que no la creen. Esta palabra aquí, guardar, es tan interesante en proteger que simboliza poner alrededor una cerca de espinos. Por eso el salmista dijo: me apresuré y no me retardé. ¿En qué? En guardar tus mandamientos. Es decir, me apresuré a dar buen testimonio, me apresuré en obedecer tu palabra. La palabra revela la voluntad de Dios, pero al final podemos comprender también que la palabra revela el carácter. En segundo lugar, revela su voluntad. Y en tercer lugar, tome nota, revela la obra de Dios. Por eso su obra se revela en las Escrituras. ¿Qué es su obra? Lo que Dios hace. La Biblia revela la obra de Dios, pues es la misma palabra, es una obra de Dios. Dios es el autor. Debido a eso, la obra de Dios se revela en su palabra. Por tal motivo, la palabra tiene el poder de Dios. Una de las cosas que la palabra hace es dar vida. Por eso la palabra, la Escritura, vivifica al hombre. Salmos 119, 154. Así dice la Escritura: defiéndeme, defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra.
Atención con eso. Vivifícame con tu palabra. La Biblia, la palabra vivifica al ser humano. La palabra da vida. La palabra da sentido y orientación. La palabra da aliento de vida. La palabra. Dios con su palabra da vida. Es por eso que la Biblia, la palabra, revela la obra de Dios. Es decir, lo que Dios hace. Lo que Dios hace. La obra, los hechos. Habiendo oído la palabra de verdad, ¿no? Dice en Efesios. Nos dio vida juntamente con Cristo. Eso es dar vida. La palabra de verdad. Nosotros, habiendo oído la palabra, hemos recibido la vida del Señor. Porque la palabra es la que da vida. La palabra es la que pone en nosotros un nuevo ser. La palabra es la que en nosotros hace una obra poderosa. Por eso la palabra, la Biblia, la Escritura revela la obra de Dios. El salmista lo está detallando aquí y él dice claramente: vivifícame con tu palabra. Vivifícame con tu palabra. Porque una de las cosas que tiene que conocer el ser humano es que sin la palabra está muerto. Sin Cristo está muerto. Pero con Cristo y su palabra tiene vida. Y es la palabra la que vivifica. Pero no solamente la Biblia revela esa obra de vivificar la palabra, sino que la Biblia nos muestra que ella sustenta al hombre. Es el sostén de la humanidad. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos 1:3 nos dice que Él es quien sustenta. Muy sencillo. Hebreos capítulo 1 dice: el cual, Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esa palabra sustenta allí da la idea también de como quien alimenta a un niño, como quien sustenta al niño que está en una condición de indefensión o en un estado indefenso. Eso hace el Señor con nosotros, sustenta nuestra vida, aún la creación misma, con la palabra de su poder, con el poder de su palabra. Es la palabra de Dios que da sustento y alimento al hombre y a todas las cosas. Es la palabra del Señor. Sin ella el cristianismo no puede perseverar. Si usted ha llegado a la palabra de Dios y ha conocido el evangelio, gloria al Señor, porque fue la palabra que obró en usted, porque alguien le predicó la palabra, porque alguien le llevó la palabra. Entonces, ¿por qué abandonar la palabra? Si la palabra es mi sustento, si la palabra es mi vida. La palabra te acerca a Dios y te aleja del pecado. Pero sin la palabra es muy probable que estés cerca del pecado y lejos de Dios, porque es la palabra nuestro sustento. Es la palabra la que nos da vida. En conclusión, debemos nosotros tener una relación permanente a través de su palabra. Y esa es la obra de Dios. 3 cosas vimos en esta mañana. La Biblia revela el carácter de Dios. La Biblia revela la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios, la Escritura, la Biblia, revela la obra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y por ello todo cristiano debe tener una estrecha relación con la Escritura. Esta canción dice que es refugio en medio de nuestras pruebas. En la tristeza, la palabra de Dios es alegría. Y en soledad es nuestra compañía. Cantemos juntos esta canción. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto
y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podía estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podía estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Así es, la palabra nos sostiene. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza mi alegría y en soledad mi compañía.